Vale, entonces vamos a entrar ya, ya está la mayoría de gente, vamos a entrar entonces, amigos, con el tema más teológico. ¿Cómo se ve esto en la realidad? Porque fíjense que cuando yo, por ejemplo, incluso para mí, que soy un estudiante asiduo de la teología, cuando yo explico o hablo o escucho sobre conceptos como amilenialista, premilenialismo histórico, post-tribulacionismo, todos estos conceptos, ¿no? Fíjate, estas vainas uno dice, bueno, pero ¿cómo se ve esto para mí, que no soy estudioso de la teología, que soy un cristiano que va a la iglesia los domingos, yo tengo mi trabajo y no tengo tiempo para estar leyendo tantos libros? Entonces, entendemos, Walter, que existen tres posturas escatológicas, bueno, tres y media, puede decirse cuatro. Entonces, ¿será que qué dice el amilenialismo? Primero, que me gusta que nos expliques, no, con un lenguaje muy llano, qué es el amilenialismo, y segundo, que nos digas cómo el amilenialismo ve este conflicto Israel, si es pueblo o no es pueblo de Dios, y cómo vería esto de manera espiritual sobre Israel. Ok, mira, voy a poner aquí en la pantalla las posturas para que me gusta ser lo más didáctico posible, aunque estoy mostrando obviamente con mi celular solamente, pero... Se ve súper bien. Ya. Tenemos cuatro posturas. Tú me preguntas por la segunda, que vendría a ser esta que está aquí, la que está en ese lugar. Déjame tomar un lápiz. Entonces tú me preguntas por amilenialismo. Dame un segundito. Les sugiero a los que están aquí conectados que rapidito vayan, busquen un lapicero y una hojita o tengan algo a la mano para que anoten estos conceptos. Literalmente vamos a dar una clase aquí muy rápida y básica de escatología práctica. Creo que es bueno. Igual también tenemos un taller en mi canal de YouTube, lo pueden ver más completo, más exhaustivo, pero para que no se pierdan con todos estos conceptos, pueden incluso hacer un dibujito y creo que Walter les va a ayudar mucho. Así que rápido, búsquense un lapicerito, una hojita y vuelvan. Y también les aviso, yo tengo todo este material, perdón, en PDF, y no tengo ningún problema en compartirlo, entonces yo se lo puedo enviar a mi hermano aquí, Jonathan, o me puedes escribir a Facebook, por interno, o en algún comentario, o en YouTube, o en Insta, me puedes escribir y yo te hago llegar todo este material en PDF gratuitamente, no hay ningún problema con eso. Entonces, queremos entender el asunto escatológico. Jonathan me pregunta por el amilenialismo y me gustaría antes de eso mencionar, porque yo los tengo ordenados aquí de manera histórica, ¿ok? De manera histórica, cómo aparecieron en la historia de la iglesia. En el primer siglo, nosotros ya encontramos algo conocido como el premilenialismo histórico. Estoy solamente dando eso como antecedente. Yo soy premilenialista histórico, pero no quiero en esta parte del video tratar de convencerte del premilenialismo, ¿okay? Histórico, que no es lo mismo que el dispensacional que está acá debajo. Pero sí quiero decir que esto es absoluto. Hay abundante evidencia, incluso en la Didaqué, que es el documento cristiano fuera del Nuevo Testamento más antiguo del cual tenemos manuscritos, hay copias por supuesto. La misma Didaqué nos da a entender el premilenialismo histórico. Al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, se comienzan a observar también posturas amilenialistas. Muy poco, especialmente se conoce esto por el testimonio de Justino Mártir. Justino Mártir menciona que había personas, cristianos, que no eran premilenialistas históricos, y sin embargo él dice, son hombres de Dios, piadosos, era muy respetuoso Justino Mártir de los hermanos que eran amileniales. Entonces, aunque el amilenialismo no está documentado con fuerza y con abundancia en el segundo siglo, por el testimonio de Justino sabemos que habían hermanos que no eran premileniales históricos. Entonces, premilenialismo histórico nace prácticamente con la iglesia, con el tiempo finales del primer siglo, y para esto hay documentación, no estoy exagerando, hay documentación para esto. Paralelamente comienza a correr la idea del amilenialismo. Luego de eso, ya nos saltamos a los tiempos posteriores a la Reforma, aparece algo conocido como el postmilenialismo, y por último, en la década del 30 del siglo XIX, 1830, aparece el premilenialismo dispensacional,
¿Qué es todo esto? Yo tengo aquí unos gráficos para explicarles. Voy a hacerlo rápido, breve. He tratado de compactarlo al máximo para esta conversación, para que tú puedas después revisarlo y puedas comparar también con el PDF, etcétera. Básicamente, la palabra premilenialismo, el prefijo pre, tiene relación con la venida de Cristo. ¿Ok? Entonces, si es pre, quiere decir que el milenio es antes de la venida de Cristo. Eso es lo que cree el premilenialismo histórico. Básicamente es lo que ves aquí en la pantalla. Esta es la primera venida de Jesús, el tiempo de la iglesia. La iglesia está hasta el final de la historia, hasta la parusía, hasta el regreso de Cristo visible y glorioso en las nubes del cielo. Está la iglesia hasta el final. Hay una tribulación o gran tribulación aquí al final, como también a lo largo de toda la historia. Y la iglesia entonces está hasta aquí, hasta el final, final. Y la iglesia es arrebatada en la segunda venida de Cristo visible y gloriosa. De eso dan testimonio muchos padres de la iglesia, de que esto es lo que ellos creían, e incluso ellos hablan de la gran tribulación y del anticristo y dicen que la iglesia atraviesa la gran tribulación, es perseguida por el anticristo, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, yo quiero que sepas que todo lo que he dicho hasta este punto se corresponde con el amilenialismo también. El amilenialismo también estaría de acuerdo y el postmilenialismo estaría de acuerdo en gran parte con lo que acabo de decir hasta ahora. El premil histórico, entonces, llega la segunda venida de Cristo, la iglesia es arrebatada y comienza el milenio, un reinado milenial que pueden ser 1000 años o puede ser un número simbólico representando un número determinado de personas, perdón, de años, un número determinado de años, y luego de eso, al final de los 1000 años, Satanás es soltado, porque en este tiempo Satanás es atado. Me imagino todos conocen Apocalipsis 20, que es es el capítulo desde donde salen las posturas, y entonces, al final del milenio, Satanás es soltado, es la resurrección de los impíos. Acá había sido la resurrección de los justos, acá la resurrección de los impíos. Esto es importante. Vuelvo a decir, yo no te quiero convencer del premil, pero quiero que sepas estos antecedentes porque te van a ayudar mucho cuando estés estudiando. La resurrección, para el premil histórico, la resurrección de los justos se produce aquí y la resurrección de los injustos, de los impíos, se produce acá. Para el amilenialismo no, todo sucede acá, pero lo vamos a ver enseguida. Luego entonces del juicio del gran trono blanco comienza la eternidad, la nueva Jerusalén, etc. Esa es la postura premilenial. Vamos ahora al amilenialismo, que es mucho más simple, mucho más fácil de entender. Dime. Quiero preguntarte algo por el bien de la audiencia. Bueno, entonces, ¿puedes devolver la diapositiva, por favor? La premio. Listo, entonces te resumo. Tú nos estás diciendo que habrán dos venidas de Cristo o una sola. En el premil histórico hay una sola segunda venida de Cristo. Una sola segunda venida de Cristo. Perfecto. Segundo, lo que nos enseñaron nuestras iglesias aquí pentecostales, carismáticas, es muy parecido a esto, ¿no? Muy parecido a que vendrá tribulación, seremos raptados, la gente verá por su iglesia. ¿Cómo ve el premilenialismo, eso que nos enseñaron desde chiquito de que haber un rapto secreto? No, el premilenialismo histórico no cree en un rapto secreto. El premilenialismo histórico está de acuerdo con el amilenialismo y con el postmilenialismo en el hecho de que la iglesia está toda la historia de la humanidad hasta la segunda venida de Cristo visible y gloriosa. Es decir, aquí es cuando se termina todo, es el día de la ira del Señor. Hasta ese día final está la iglesia en la tierra. Eso es lo que cree el premilenialismo histórico junto con el amilenialismo y el postmilenialismo. En otras palabras, Jonathan, si me permites plantearlo de esa manera, la creencia, la doctrina de que la iglesia está en la tierra hasta el final, hasta la segunda venida de Cristo visible y gloriosa, es una doctrina que ha creído la iglesia desde el primer siglo de forma uniforme, unánime, desde el primer siglo hasta el siglo XIX, que es cuando comienza
o llega el premilenialismo dispensacional que tú mencionaste recién. Excelente. Quiero hacer un apunte también apoyando lo que dice Walter, y es que aquí el punto importante es Apocalipsis capítulo 20. Es un capítulo que deberías revisar, leer. Por ejemplo, yo lo tengo aquí abierto y fíjate, si se ve ahí, mira lo que dice ahí. Capítulo 20, versículo 5, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, y algunas interpretaciones de este texto es lo que Walter está tratando de explicar. Otra cosa, no sé si se han dado cuenta, que dice amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, o sea, todo gira alrededor del número 1000 y la forma en cómo se interpreta ese número. Ese es un punto importante. Bueno, Walter, creo que se entendió más o menos qué es el premilenialismo. Pasemos al... Así es. Lo dijiste bien eso de que todo gira en torno al milenio, estos conceptos. Significa que la venida de Cristo es antes del milenio. ¿Ok? Eso es el sentido. Sigamos. Me encantaría comentar el versículo que mostraste, pero por tiempo creo que veamos después. ¿Sabes qué? Otro día podemos hablar específicamente del milenio, y otro día podemos hablar del libro de Apocalipsis en general, de cómo entender el libro de Apocalipsis. Te propongo eso, Jonathan, porque hay tanto, aquí van saliendo diferentes ramificaciones que a mí me encantaría profundizar. ¿Sabes qué me gustaría que hiciéramos algún día? Algún taller o algo de cómo leer Apocalipsis. Excelente. Por la carga simbólica, histórica, interpretativa que tiene y la conexión con el Antiguo y Nuevo Testamento. Eso podría ser un buen en vivo, en YouTube más cómodo. Sí, pero bueno. Tremendo. Hagámoslo, hermano. Es genial. Yo estoy seguro, lo digo con humildad, pero con seguridad. Yo sé que los que participen de ese curso van a ser edificados, porque la idea no es convencerte de algo. Cuando yo hago cursos, la idea no es convencerte de algo, sino que explicarte los motivos por los cuales un sector de la iglesia en la historia ha creído esto, y luego otro sector de la iglesia ha creído esto otro. Entonces, esa es la idea, que tú puedas, a través de un curso, entender todas las posturas, y luego, en tu tiempo con el Señor y en tu estudio bíblico, tú puedas tomar tu decisión personal, cuál crees que es tu postura. Sí. Vamos al amilenialismo entonces. Por ejemplo, gente que me escribe a veces sobre ciertas cosas y me dicen, ¿saben qué? Yo le puedo demostrar tal cosa con la Biblia en la mano. El tema es que no es tan así como uno lo cree, porque cuando tú tienes una Biblia en español, una Reina Valera, una NTV, una NBI, tienes que entender que tú tienes una interpretación de lo que dice realmente la escritura original. Entonces no es tan fácil leer un texto en español y decir, porque aquí dice claramente, no lo ves, no es tan así. Uno no puede hacer doctrina en un solo pasaje. Hay muchas herramientas para hacer, exégesis y después hacer hermenéutica. Entonces, excelente, así es. De hecho, el curso, Jonathan, que yo he estado haciendo de Apocalipsis, considera los comentarios de los más grandes eruditos acerca del tema. De verdad, lo trabajamos leyendo a los más grandes eruditos que hay de estos temas hoy día en la iglesia en los últimos 2 siglos. Así que sin duda va a ser buenísimo. Hay que tener mucha humildad, sobre todo para estos temas y estos pasajes tan complicados, porque es que uno mismo tiene que tener una especie de panorama doctrinal completo, porque si uno no tiene un panorama doctrinal completo, no tiene unas buenas herramientas hermenéuticas, no tiene buenos comentarios bíblicos, también apoyarse, tener humildad en el corazón y decir, mira, yo no sé tanto, puedo apoyarme en estos maestros para ver cómo llego a mis conclusiones. O sea, uno necesita demasiadas herramientas para ser tan concreto y decir, la Biblia dice esto. Uno tiene que tener suficiente humildad para aceptar que uno no... Yo llevo más o menos 8 años estudiando este tema de hermenéutica, de exégesis, teología, y hay cosas que yo digo, mejor guardo silencio. Me enseñó mi profesor de griego, es guarda silencio, examina y después sí omite tu opinión. Porque a veces uno quiere invalidar a la gente cuando uno no tiene idea muy bien, no tiene muchas herramientas gramaticales. Pero en fin, sigamos, amilenialismo. Sigamos. Vamos ahora con la segunda postura. ¿Se acuerdan que les dije que hay 4 y están ordenadas cronológicamente aquí en la pantalla? Si me permiten de nuevo decir, esto podríamos decir a finales del primer siglo ya está presente. Amilenialismo de manera informal está presente en el segundo siglo, pero se fortalece y se transforma en la postura oficial en el cuarto siglo. De ahí en adelante, podríamos decir todo el tiempo de la Iglesia Católica, desde el siglo IV hasta la Reforma,
el amilenialismo es dominante en la historia. Y luego de eso, siglo XVII aproximadamente, aparece el postmilenialismo, siglo XIX, el dispensacionalismo. Veamos ahora entonces el amilenialismo. Esto es mucho más fácil de entender, es mucho más simple. El amilenialismo tiene esa virtud de que te simplifica A, absolutamente todo. Jesús viene, a mí me primera venida, perdón. gustaría ser milenialista. Te confieso que como es tan práctico, yo digo, no, bro, no me enredo más, porque el Señor vino una vez y se acabó todo. Así ¿Cierto? es. Así es. Okay. Amilenialismo significa que no hay milenio, pero en realidad ellos sí creen en un milenio, pero que es un milenio simbólico que abarca toda la historia de la iglesia y por eso se llama amilenialismo, aunque significa sin milenio o no hay milenio. Lo que ellos creen es que el milenio del que habla la Biblia cubre toda la historia de la iglesia desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Ok, entonces toda la historia de la iglesia es el milenio, sin perjuicio de que haya una tribulación, no necesariamente la gran tribulación, pero sin perjuicio de que haya una tribulación, porque el diablo es soltado. En esta postura el diablo es soltado aquí, entonces hay una persecución, hay algo grande, y inmediatamente después de eso, entonces viene la segunda venida de Cristo, la iglesia se encuentra con el Señor en los cielos, y los cielos nuevos, y la tierra nueva, y la Jerusalén nueva, y todo comienza de inmediato aquí. Es decir, aquí, para el amilenial, aquí sucede todo. En la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos, tanto de los justos como de los injustos, el gran juicio del trono blanco, el juicio de las naciones y el inicio de la eternidad. Todo comienza aquí para el amilenial. Por eso es que es bastante simple, es muy simple. Y yo siempre hago este alcance: el amilenialismo tiene fuerza bíblica, ¿ok? Tiene apoyo bíblico. De la misma manera como el premilenialismo histórico, que es el que yo represento, tiene apoyo bíblico, el amilenialismo también lo tiene. Hay versículos que cuando tú los estudias parecieran mostrarte esta perspectiva que estamos mirando. Como hay versículos que cuando tú los estudias parecieran mostrarte el premilenialismo histórico. ¿Ok? Entonces creo que eso es súper simple de entender. Amilenialismo. Postmilenialismo es como hermana, es una postura que es hermana del amilenialismo. Ve también el tiempo de la iglesia aquí y no ve el milenio como algo que cubre toda la historia de la iglesia, pero sí que la iglesia en algún momento va a predicar de tal manera el evangelio que va a lograr convertir y alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones, y los presidentes, los políticos, la sociedad van a ser todos cristianos, y la sociedad entonces va a comenzar una época dorada de la historia del hombre donde Cristo es el que reina en el corazón de todas las personas, y después de que haya sucedido ese tiempo glorioso, que no necesariamente son 1000 años, pueden ser otra cantidad de años, pero que después de que ese tiempo termine, entonces Jesús va a aparecer en los cielos, el diablo va a ser soltado justo antes, y la iglesia es arrebatada y comienza la eternidad. Aquí es idéntico, desde aquí toda esta parte en adelante es idéntico al amilenialismo. De hecho, casi todo, con la diferencia de que para el amilenial, el milenio es todo lo naranjo, para el postmilenial es casi lo mismo que el amilenialismo, solo que el milenio es un periodo de tiempo al final de la historia que todavía no comienza. Esa es la postura postmilenial. Y es post, de nuevo, con respecto al milenio, sucede, perdón, la venida de Cristo sucede después del milenio, por eso es post. Pre-1000, la venida de Cristo es antes del milenio. Post-1000, la venida de Cristo es después del milenio. Y por último, tenemos lo que yo creo la mayoría de nosotros hemos aprendido en nuestras iglesias cuando nos convertimos. Es la postura más popular, es la que más ha alcanzado a nuestras iglesias en Latinoamérica, y es la postura conocida como el premilenialismo dispensacional, que es... Una pregunta. Dime. ¿Puedes volver la página anterior? Entonces, ahí dice de que la iglesia va a tener un milenio de gloria. Eso quiere decir que habrá una especie de gran conversión en el mundo. Entonces, el cristiano tiene que trabajar en pro de evangelizar mucho, tomar control político, económico, mundial. Esa es la postura, ¿no?
Sí, el postmilenialismo es una postura maravillosa, es muy atractiva, es muy lindo. O sea, yo creo que todos quisiéramos ser postmileniales. Hay un hermano en Chile que es de Pichilemu, Nathan Anderson. Él es un experto en estos temas. Hemos conversado en algunas oportunidades. Él es súper bueno en este tema del postmilenialismo. Y claro, tú escuchas el postmilenialismo y es como, wow, es la gran comisión llevada a su cumplimiento total en toda la tierra, en todas las naciones. Chile completamente convertido a Cristo, Colombia convertido a Cristo, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Suiza, Estados Unidos, todos los países convertidos a Cristo. Imagínate los gobiernos yendo a la iglesia el domingo, comenzar la semana tomando Santa Cena en el Palacio de Gobierno, valores cristianos, el rechazo de todo lo que es inmoral. Eso es el postmilenialismo, es esa época gloriosa, maravillosa en la tierra antes de la venida de Cristo. De 1000 años también. No necesariamente, perdón, de 1000 años, pueden ser 500, pueden ser 1500, pueden ser 800, pueden ser 100, no necesariamente es de 1000 años, es simbólico. Okay, volvamos. Y que, de hecho, para mí como premil histórico, no todos los premil históricos están de acuerdo con esto que voy a decir, pero el libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos y los números son muy simbólicos en Apocalipsis. No veo razón por la cual el 1000 no sea simbólico. Yo la verdad es que me inclino más por una visión simbólica de los 1000 años que una visión literal de los 1000 años de Apocalipsis 20, porque todos los números, el 4, el 7, el 10, el 12, el 144.000, todo aquello. Sí, ok. Eso está interesante, nunca había escuchado un premio diciendo eso. Hay bastantes. Okay. Bueno, volvamos entonces a las diapos. Esto fue lo que nos enseñaron. Esto fue. Bueno, disculpa, devuélvete un poquitico. Tú tienes dos puntos ahí importantes. Dice parusia, harpazo. Un poco de griego. ¿Qué significa eso para los hermanos? Parusia y harpazo son términos griegos que la Biblia usa, ¿ok? Parusia es la llegada, es el aparecer del Señor cuando el Señor viene, es la venida. Entonces, es el concepto que el Nuevo Testamento usa para referirse a la segunda venida de Cristo, no exclusivamente, pero sí la gran mayoría de las veces que el concepto es utilizado, parusia, se refiere a la segunda venida de Cristo. Y harpazo es el concepto que se utiliza en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla allí el apóstol Pablo acerca del arrebatamiento. Cuando dice que todos seremos arrebatados, la palabra harpazo es esa expresión de arrebatar, de sacar de la tierra bruscamente. Ese es el sentido de esos dos conceptos. Perfecto. Ahora sí podemos ir a lo que nos enseñaron. Imagínate que me dijeron que si Cristo venía y uno estaba en pecado, se quedaba. Sí. Así me enseñaron de niño. Premilenialismo dispensacional. ¿Qué es esto, Walter? Ok. Esto es lo que todos hemos aprendido, es algo que nace en 1830. Yo quiero ser súper objetivo y honesto con esto. Yo sé que hay hermanos que dicen que esto comenzó mucho antes y encuentran indicios en los padres de la iglesia. La verdad es que puedo decir, junto a muchos otros, especialmente junto a todos esos eruditos bíblicos muy preparados y que han invertido años de su vida, puedo decir junto a ellos que no hay registros de premilenialismo dispensacional en la historia de la Iglesia hasta por lo menos los años del siglo XVII. Allí aparecen recién, en el año 1600 y tanto, aparecen recién como hay un par de escritos solamente, 2 o 3 por allí, de personas no importantes de la Iglesia, que hablan de una manera que alguien podría sugerir que estaban pensando en eso, pero ni siquiera eso es concluyente. Entonces, definitivamente, el premilenialismo dispensacional nace con Darby en 1830, que dicho sea de paso, que yo dije, no te quiero convencer de ninguna postura, pero te tengo que dar todos los datos, lanzarlos a la mesa. El premilenialismo dispensacional nace en un periodo de la Iglesia en el cual la Iglesia estaba
entusiasmada, con una fiebre por los últimos tiempos. Era una fiebre de los últimos tiempos, porque ya había comenzado este tema también con Miller, que fue el precursor de los adventistas, que había leído el libro de Daniel y había calculado los años y dijo, Jesús va a regresar en el año 1800 y tanto. Entonces, la iglesia del siglo XVIII y XIX es una iglesia que tiene una fiebre por los últimos tiempos, literalmente una fiebre. Entonces empiezan a explotar diferentes movimientos y es en ese momento en que nacen los adventistas, es en ese momento que nacen los testigos de Jehová, es en ese momento, en esa época que nacen los mormones, y es en ese mismo tiempo, en ese paralelo o de manera paralela, nace también la postura del premilenialismo dispensacional, que produjo problemas internos también. La comunidad de los hermanos que estaban en esto, en otro video podemos analizar. Yo tengo también todos esos antecedentes históricos, lo que se escribió en aquellos tiempos, las discusiones que hubo entre algunos de los líderes de la iglesia de ese momento y el hermano Darby, el hermano John Nelson Darby, que fue el precursor del premilenialismo dispensacional. Quiero decir que yo considero a mis hermanos dispensacionales mis hermanos, ¿ok? Esto no es una herejía como para que uno mire a nuestros hermanos y diga están afuera. Yo mismo fui dispensacional casi toda mi vida en Cristo. Conocí a Cristo en una iglesia dispensacional como probablemente la mayoría de ustedes. Dios está con la iglesia dispensacional. Eso es un absoluto. Es una iglesia que sigue predicando, que sigue creciendo, que sigue avanzando. Por lo tanto, tienen todo mi respeto en ese aspecto. Y yo simplemente quiero poner todos estos antecedentes objetivos sobre la mesa. El premilenialismo dispensacional efectivamente nació en el siglo XIX recién. No hay un registro anterior. Me gustó mucho que el pastor Alducin en uno de sus videos hace un par de años reconoció esto y dijo que efectivamente el premilenialismo nació en el siglo XIX. Y eso es, vamos a revisarlo un poquito entonces. Creo que todos lo conocen muy bien, entonces también va a ser fácil de explicar. Este es el tiempo de la era de la iglesia y esta es la parusía, la venida de Cristo. ¿Okay? Esta es la segunda venida de Cristo con sus ángeles y el premilenialismo dispensacional es más o menos una copia del premilenialismo histórico con respecto al milenio, porque el milenio viene después de la parusía, pero para el premilenialismo dispensacional se agregan dos elementos fundamentales. El primero, que Jesús viene de una manera secreta 7 años antes. Secreta en el sentido de que la segunda venida de Cristo es una venida gloriosa y visible. Todo ojo le verá. La segunda venida de Cristo, la etapa A, podríamos decirle como si ellos más o menos la definen, es una venida que nadie ve. Nadie la ve, es una venida secreta y supuestamente aquí la iglesia sale, es arrebatada o raptada a los cielos y se va por 7 años. Se va por 7 años y durante esos 7 años tiene la boda del Cordero, tiene el tribunal de Cristo, el Bema, y después regresa 7 años después con Cristo a la tierra para destruir a todos los enemigos. Ese es el primer elemento distinto. Y el segundo, que es el más importante en mi opinión y muy delicado, es que el dispensacionalismo separa al pueblo de Israel de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia es raptada para que en este tiempo de tribulación, Israel tenga que sufrir la persecución del anticristo. Y luego de esa persecución, Jesucristo viene ya en la última, cuando Israel está a punto de ser destruido, viene Jesucristo en las nubes y aparece aquí y llega a la tierra para defender a Israel. Pero estos 7 años de tribulación o de gran tribulación, o 3 años y medio principalmente, son una etapa de sufrimiento, de persecución, de dolor para Israel. Una de las cosas paradójicas que yo siempre me llama la atención y se lo hago saber a mis hermanos cuando los escucho decir esto, es que dicen, ¿cómo Jesús va a permitir que la iglesia, su iglesia, atraviese esta etapa de sufrimiento? Y yo me pregunto, ¿y cómo entonces en esta postura permite que Israel atraviese esa etapa? O sea, ¿por qué Israel sí la puede atravesar y la iglesia no? Entonces ahí veo yo algo. Luego de eso entonces viene la parusía, viene el milenio, el juicio del gran trono blanco,
la resurrección de los impíos y luego de eso la eternidad. Entonces, para terminar esta parte, el premilenialismo dispensacional no es nuevo. La mayor parte, o no, una parte importante, la mitad, un poco más de la mitad, no es algo nuevo, porque esto ya es lo que cree el premil histórico desde el primer siglo, desde finales del primer siglo. Pero le agrega dos elementos que son vitales, son muy importantes y muy delicados, y que es que Jesucristo viene prácticamente dos veces, en la práctica viene dos veces, separado por 7 años, y además que separa a Israel de la iglesia, lo cual tampoco hay argumento bíblico como para sostener aquello. Y lo otro que hay que destacar es que si Jesús vuelve a la tierra en su venida gloriosa 7 años después del rapto de la iglesia, eso significa que sabríamos cuándo es la segunda venida de Cristo. No sé si alcanzas a entender eso, pero si realmente después del rapto de la iglesia Jesús volviera 7 años después, significa que todos los que están aquí van a saber cuándo es la segunda venida. Eso es solo un comentario paralelo que yo quería agregar. Pero eso viene a ser entonces el premilenialismo dispensacional, y ahí pasamos ya las 4 posturas. Premil histórico o clásico, amilenialismo, postmilenialismo y premil dispensacional. Todo esto en PDF yo lo tengo disponible. Le pueden escribir a mi hermano Jonathan, o me pueden escribir a mí, ya sea a mi Facebook, o a mi Insta, o a mi YouTube, sí, y pueden recibir todo esto. Perfecto. Tengo más, por si acaso, pero hago la pausa ahí. Sí. Ahora, bien, con este panorama escatológico, ¿cómo ve cada postura, Walter, muy rápidamente, el asunto de Israel? Por ejemplo, el asunto de Gog y Magog, cuando acaba de una guerra, porque la gente siempre... Porque, o sea, ¿tú cómo explicas de que una guerra tan pequeña impacte tanto en el mundo? Llevamos 7 días donde son el prime, millones de tweets, millones de noticias, presidentes, todo el mundo hablando de este tema. ¿Cómo lo ve cada postura escatológica? Ok, vamos a revisar un poco de eso. Primero, en el PDF que van a recibir, esta es una línea de tiempo que muestra la presencia de estas posturas. El premilenialismo, entonces, está en toda esa etapa de la historia, el amilenialismo en esa, el postmilenialismo acá y el dispensacional acá. Eso es para después que lo tengan ustedes también en su mapa. Justino Mártir, esto es lo que les mencioné antes, que él es premilenial. Esto fue escrito, mira, en el siglo II. Este es el periodo de tiempo, fue escrito en el siglo II. Él dice, admitimos la futura resurrección de la carne y también 1000 años en Jerusalén reconstruida. Los que hubieran creído en nuestro Cristo pasarán 1000 años en Jerusalén, y después de esto vendría la resurrección universal. Y es él el que dice estas palabras hermosas que ojalá todos los hermanos hoy día las dijeran, tanto amileniales como premileniales. Él dice, también te he indicado que hay muchos cristianos de fe pura y piadosa que piensan de otro modo. Es decir, él reconoce, porque aquí la única opción es que esos hermanos sean amileniales, ¿ok? Él reconoce que ellos son premileniales históricos, no dispensacionales, pero que hay otros hermanos que son amileniales, y él los describe de esta manera: son cristianos de fe pura y piadosa. Por eso es que esto no debería dividirnos, ni separarnos, ni hacernos pelear. Desde la Reforma en adelante, con respecto al premilenialismo, dentro del mundo de la Reforma, hubo varios teólogos que fueron premileniales, históricos. ¿Okay? Hay que siempre hacer esa aclaración, son premil históricos, que es la primera postura. Toplady dijo, soy uno de esos individuos de la vieja escuela que cree en la doctrina del milenio y que habrá 2 resurrecciones distintas de los muertos, primero de los justos y segundo de los injustos. Entonces, ahí hay una declaración muy fuerte de alguien que es anglicano, de una confesión reformada, etc. Y aquí, en esto del PDF, ustedes después lo leen, no se los voy a leer, pero aquí hay diferentes nombres de teólogos importantes, tanto anglicanos, bautistas, puritanos, presbiterianos, etcétera, que están aquí en esta lista, y son hombres que han sido premileniales históricos, y algunos que fueron del siglo pasado, del que recién pasó,
am, han sido de confesiones reformadas, como dije recién, y aquí abajo tengo también los que están vivos, algunos de los que están vivos, ¿ok? ¿Quieres decir algo? No, no, estaba Oh, aquí ok, cerca viendo los muy bien. números para Muy ver. bien. Toda esta información está en el PDF para que ustedes la revisen y la cotejen después, la chequeen y vean que es realmente así. Este Yo, texto me gusta, perdón, perdón, te interrumpo. Voy a dejar tu Telegram, ya, tu link de Facebook para que la gente vaya y descargue ahí entre los e- archivos, pueda descargar excelente, estas diapositivas. muy bien. Te voy a enviar el grupo de Telegram y WhatsApp, entonces, porque creo que sí van a encontrar todo esto. Es- Entonces, bueno, nos sigues apuntando cómo lo ven, entonces, ya, tradicional. este documento fue escrito, me gusta mucho este documento, no lo voy a leer entero, solo lo rojo, pero este hombre, Robert Bailey, fue uno de los 5 escoceses que fueron a la Asamblea de Westminster, de la Confesión de Westminster, a escribir, a tomar nota, a observar, fueron como observadores. Y él le escribe una carta a otra persona y mira lo que la confesión que hace. Dice, la mayoría de los principales teólogos aquí, la mayoría, dice él, de los principales teólogos de la Confesión de Westminster, y no solo los que son independientes, o sea, los independientes era obvio que podían esperar algo así, pero la mayoría de los principales teólogos de la Confesión de Westminster, tanto personas como Twiss, que Twiss era el presidente de la convención, de la confesión, el presidente, el que estaba a cargo de todo, o Marshall o Palmer, y muchos más son expresamente quiliastas, es decir, premileniales históricos. Entonces, dentro de la confesión de Westminster, habían muchos que eran teólogos que creían en el milenio, tenían la postura premil histórica. Por supuesto, habían muchos otros también en la historia reformada que son amileniales. La mayoría, podríamos decir, son amileniales. Hay un grupo que son postmileniales y hay otro grupo que son todavía premileniales históricos. Y dentro de los premileniales históricos, de los que te mostré aquí recién, y ahí voy apuntando de a poco a tu pregunta, Jonathan, dentro de todos estos teólogos, hay teólogos premileniales históricos, son todos premil históricos, pero hay algunos que tienen una claridad acerca de Israel y la comparten y la escriben, y otros no. Hay algunos de ellos que no tienen una tendencia a poner a Israel como un pueblo importante en su teología, pero la mayoría de los premios históricos sí, no así generalmente los amileniales, que ya voy a ir a explicar eso. El pueblo de Dios, Israel creyente del Antiguo y Nuevo Testamento, gentiles creyentes, eso es el pueblo de Dios. Esto se los dejo porque prefiero que ustedes lo revisen después en su material cuando lo tengan en PDF para aprovechar el tiempo. Y aquí nos vamos a este asunto de quiénes son los que creen en Israel como una nación que juega un rol profético en los eventos de los últimos tiempos. Para entender esto, Jonathan, es necesario, y voy a dejar solo los conceptos aquí, es necesario estudiar, por un lado, la teología bíblica, que es decir, es cómo la Biblia va desarrollando la teología de manera progresiva, cómo se va revelando a través de las escrituras en este tema, en este aspecto o en este asunto. En este respecto hablo de Israel, cómo Israel se va desarrollando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, eso es lo que hay que estudiar, y también la teología histórica. Y la teología histórica es el estudio de cómo se fue desarrollando en la historia de la iglesia, cómo la iglesia entendía a Israel en su teología. Y aquí quizás esto es importante de mencionarles a todos. Tú no vas a encontrar, cuando tú hablas de premil histórico, amil y postmil, entre esos tres, tú no vas a encontrar una uniformidad con respecto a Israel. Es decir, vas a tener premios históricos que ven en Israel un cumplimiento profético en los últimos tiempos importante, relevante, y otros pocos que no. ¿Okay? No todos, pero algunos no creen aquello, algunos prefieren dejar a Israel completamente fuera. Por ejemplo, un teólogo actual podría decir yo, Michael Schultz, un pastor bautista, teólogo, profesor de seminario de instituto bíblico en los Estados Unidos.
Él es premil histórico, pero no ve a Israel jugando un rol relevante en los últimos tiempos. Han habido algunos como él en el premil histórico, y hay muchos en el premil histórico que no, que ven a Israel jugando un rol completa y absolutamente importante en el final de los tiempos. Y aquí, ojo, por favor, esto es importante. Estoy hablando de personas de fe reformada, de confesiones reformadas. Estoy hablando de personas que adhieren al calvinismo, por ejemplo, o a la teología pactual, que están allí en ese mundo, o que están conectados a ese mundo. No estoy hablando del dispensacionalismo todavía. Los premil históricos, hay una gran parte de ellos que sí ven en Israel un lugar profético importante en la culminación de los tiempos para la venida del reino de Dios o para la consumación del reino de Dios en la segunda venida de Cristo. Hay una parte importante. Entonces, vas a encontrar eso. Perdón. Importante? ¿Qué es lo tan importante para el premilenialismo histórico, la posición de Israel? No solo para el premil histórico, ese era mi punto. Antes de responderte esto, que lo respondo de inmediato, mi punto que yo quiero poner acá o dejar claro es que vas a encontrar eso en el premil histórico, pero vas a encontrar amileniales, no la mayoría, pero sí un grupo importante y nombres importantes a través de la historia de la Iglesia Reformada, de la Iglesia Reformada. Vas a encontrar algunos líderes, como por ejemplo Martin Lloyd Jones, que ya lo mencioné en la charla anterior que hicimos, conversación anterior. Vas a encontrar a mileniales que también ven en Israel un cumplimiento profético todavía para el final de los tiempos. Y vas a encontrar muchos también dentro del amilenialismo que no. Hoy día predomina, en este momento predomina, especialmente por este conflicto, la visión de que la Iglesia Reformada no ve en Israel absolutamente nada. No es cierto. La Iglesia Reformada, su historia, su herencia reformada, sus escritos, le dan a Israel, incluso dentro del amilenialismo, un lugar distinto al de cualquier otra nación. Hay muchos hermanos que publican en sus redes y dicen: Israel es igual que China, igual que Chile, igual que Argentina, igual que Estados Unidos, no tiene ninguna diferencia en cuanto a lo bíblico y profético, están completamente igualados a cualquier otra nación. Eso es cierto que muchos hermanos reformados lo creen, pero también es cierto que muchos no lo creen hoy día y tampoco lo creyeron grandes teólogos en la historia pasada. Por eso mi llamado siempre es a abandonar ese dogmatismo y reconocer que en la doctrina reformada, dentro de la doctrina reformada, hay registros claros de que estaba esta línea de que también reconocía a Israel. Por lo tanto, Jonathan, en el premil histórico y en el amilenialismo tú encuentras una postura a favor de la restauración o de la salvación de Israel en los últimos tiempos. ¿Por qué? Tu pregunta era ¿por qué? Es precisamente por lo que mencioné recién. Porque al estudiar la teología bíblica, es decir, cuando ellos estudian esto que se llama teología bíblica, comienzan a ver un patrón en las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluido, debo enfatizar, el Nuevo Testamento, donde ven a Israel siendo profetizado en el Nuevo Testamento. Y yo les puedo mostrar esos textos enseguida. Además de Romanos 11, tienes Mateo 23, tienes algunos versículos de Lucas, tienes el libro de los Hechos, y tienes algunos textos que están ahí en el Nuevo Testamento. Entonces, a causa del estudio de la teología bíblica, es decir, de cómo se va revelando a través de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cómo se va revelando Israel, el rol de Israel, a causa de eso es que han habido hermanos de fe reformada o de confesiones reformadas que han creído lo que yo acabo de mencionar hasta ahora, que Israel como nación, como pueblo étnico, tiene todavía un rol profético en el cumplimiento del plan de Dios. Y permíteme decirlo como lo dice el Catecismo de la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor. Esto es fuerte lo que voy a decir, ¿ok? Esto es fuerte lo que voy a decir. El Catecismo Mayor de la Confesión de Westminster, me parece que es la pregunta 191, dice lo siguiente: hablando acerca de la oración de Jesús, cuando nos enseña a orar en Mateo capítulo 6, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en la parte que Jesús dice, venga tu reino, el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 191, explica y aplica ese texto y dice, ¿cómo debemos orar?
ese texto, esa parte que dice, venga tu reino. Atención, porque eso es importante. Venga tu reino. ¿Cómo orar esa frase? Venga tu reino. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Y entre otras cosas que hay allí, que todos vamos a estar de acuerdo en esas otras cosas, entre otras cosas dice lo siguiente, el llamado de los judíos y la plenitud de los gentiles. El llamado de todos los judíos y la plenitud de los gentiles. Asocia el llamado de todos los judíos y la plenitud de los gentiles con la venida del reino de Dios. Es muy fuerte eso. Está ahí para cualquiera que lo quiera ver. Yo lo tengo, de hecho, en las diapositivas. Y saben, lo descargué a propósito porque lo puedes descargar de muchos lados. Lo descargué de una página que se llama iglesiareformada.com. A propósito de esa página, porque es la Confesión de Westminster es parte de la historia de la Reforma. No es lo único, por supuesto, pero es parte importante. Entonces, volviendo a las slides o diapositivas que hablan de esto, el periodo patrístico no tuvo no favoreció mucho a Israel como nación. Se entiende, la teología histórica se entiende que está influenciada generalmente también por el contexto histórico que viven. Israel había sido destruido prácticamente, la ciudad al menos, la ciudad de Jerusalén, año 134 después de Cristo, fue cambiado el nombre de Jerusalén a Elia Capitolina. El territorio de Judea o de Judá se transformó en Palestina, entonces fueron expulsados. Eso explica en parte que la patrística no le da a Israel un lugar muy favorecido teológicamente y escatológicamente hablando. Pero este libro, que si quieren leer después algo, busquen este libro que se llama La Esperanza Puritana, de Ian Murray. Si tú lees este libro, vas a encontrar, él hace un recorrido por la teología de la historia de la Reforma en relación a Israel. Y él escribe incluso de que uno de los primeros desarrollos en el pensamiento sobre la profecía se produjo cuando se prestó mayor atención a las escrituras relacionadas con el futuro de los judíos. Especialmente Martin Bucer y Peter Martyr, quienes enseñaron en Cambridge y Oxford, respectivamente, durante el reinado de Eduardo VI, y entendían que la Biblia enseñaba un futuro llamado a los judíos. En este punto de vista fueron seguidos por Teodoro de Beza, que estaba aquí en Ginebra, en Suiza, junto a Calvino, el sucesor de Calvino en Ginebra. Entonces, Ian Murray traza la teología pro-Israel, si me permiten llamarlo así, en cuanto a lo escatológico, desde los tiempos del siglo XVI. Y sigue hablando, por ejemplo, William Perkins, dice, el Señor dice, todas las naciones serán benditas en Abraham. Por eso deduzco que la nación de los judíos será llamada y convertida a la participación de esta bendición. ¿Cuándo y cómo? Dios lo sabe, pero que se hará antes del fin del mundo que conocemos. También en el mismo libro, el siglo XVIII fue testigo de un gran interés en los judíos por parte de los teólogos reformados continentales. Quiero leer una frase que él dijo, me parece que está en la siguiente... Bueno, aquí está. Voetius, creía que la comunidad reformada debía tratar responsablemente a los judíos, entregándose a la oración, la piedad, la sana interpretación de las escrituras del Antiguo Testamento y simpatía hacia los judíos. Esto fue lo que dijo este teólogo en el siglo XVII, en el año 1600 y tanto. J.C. Ryle, J.C. Ryle escribió abundantemente acerca de Israel. Él dice, creo que los judíos finalmente serán reunidos nuevamente como una nación separada, restaurados a su propia tierra y convertidos a la fe de Cristo. ¿Me dejan decir algo provocativo aquí? Me perdonan por decirlo de esta manera, pero hay hoy día miles de cristianos que están en contra de esta afirmación que hizo J.C. Ryle ya hace siglos. Él dijo, creo que los judíos finalmente serán reunidos nuevamente como una nación separada, restaurados a su propia tierra y convertidos a la fe de Cristo. A todos aquellos que no les gusta y que están en contra de lo que él dijo, lamentablemente la historia nos muestra que lo que él dijo se cumplió. Más allá de si lo creemos o no, que sea algo profético o no, lo que él anunció cuando
todo alrededor, todo el contexto iba en contra de que esto se cumpliera, se cumplió. Lo mismo hace Jonathan Edwards, que me lo voy a saltar ahora para que ustedes lo lean después. Tienes a James Clark, o Charles Hodge en este momento, en realidad, Charles Hodge. Y termino con Martin Lloyd Jones, que es en el año, perdón, en el siglo XX. Este es uno de los maestros amileniales por excelencia. Perdón, Walter, me interesa lo que dice Charles Hodge, Ok, veámoslo. porque este hombre es, mejor dicho, de los que pueden leer en los seminarios reformados. Ok. Él dice, el segundo gran acontecimiento que según la fe común precederá a la segunda venida de Cristo es la conversión nacional de los judíos. Se puede argumentar que habrá tal conversión nacional del llamado y destino original de ese pueblo como el rechazo. Se puede argumentar que habrá tal conversión nacional del llamado y destino original de ese pueblo. Como el rechazo de los judíos no fue total, tampoco es definitivo. Primero, Dios no tuvo la intención de desechar a su pueblo por completo, sino por su rechazo, en primer lugar, facilitar el progreso del evangelio entre los gentiles. Y, en última instancia, para hacer de la conversión de los gentiles el medio para convertir a los judíos. Porque si el rechazo de los judíos ha sido una fuente de bendición, mucho más será su restauración. Obviamente está hablando de Romanos 11, ¿cierto? La restauración de los judíos a los privilegios del pueblo de Dios está incluida en las antiguas predicciones y promesas hechas con respecto a ellos. La restauración futura de los judíos es en sí misma un evento más probable que la introducción de los gentiles en la iglesia de Dios. Eso dijo Charles Hodge. Excelente. Martin Lloyd Jones. Aquí él fue bastante historicista. Yo no recomiendo el historicismo, de verdad. Pero él fue bastante historicista. Fue más allá de lo que yo esperaría de alguien, de verdad. Yo no me habría atrevido a decir esto que él dijo, de esta manera. Él dijo, para mí, en la Guerra de los 6 días del año 67, es el tiempo en que los judíos ocuparon toda Jerusalén, que es el año en que los judíos ocuparon toda Jerusalén, fue muy crucial. Lucas 21-24 es uno de los versículos proféticos más significativos. Jerusalén, dice, será hollada por los gentiles hasta el tiempo de los gentiles. Me parece que eso ocurrió en 1967, algo de crucial importancia que no había ocurrido en 2000 años. Lucas 21-24 es un punto fijo, pero estoy igualmente impresionado por Romanos 11, que habla de un gran retorno espiritual entre los judíos antes del fin de los tiempos. Si bien esto parece estar desarrollándose ya, incluso algo aún más espectacular puede estar indicado. Y aquí está el Catecismo Mayor. ¿Qué pedimos en la segunda petición del Padre Nuestro? En la segunda petición que dice, venga tu reino, pedimos que el reino del pecado y de Satanás sea destruido y el evangelio propagado por todo el mundo y que los judíos sean llamados y se cumpla la plenitud de los gentiles. Catecismo Mayor de Westminster, y aquí está la fuente, iglesiareformada.com. Entonces, aparte de esa fuente, hermanos, yo les recomendaría, hay una página en internet en inglés. Si lees inglés, esto te va a ayudar mucho si lees inglés. Busca la página Monergismo, pero sin la O, porque está en inglés. ¿Ok? Monergism o monergism.com. Si tú buscas esa página, y en esa página vas a encontrar también un buscador, y escribes ahí en inglés Israel, por ejemplo, esa página te va a mostrar teología y documentos de la Iglesia Reformada acerca de Israel. Y hay una base de datos inmensa, te vas a sorprender, inmensa de datos y escritos de teólogos y conversaciones y discusiones y debates y videos en algunos casos acerca de Israel. Y la mayoría de estos que están ahí apoyan todo lo que te he estado mencionando hasta el momento. Y también puedes escribir premilenialismo histórico o clásico, en inglés, por supuesto, y te va a aparecer ahí una cantidad de material que te va a demostrar con absoluta claridad que
el premilenialismo histórico clásico y la comprensión de Israel como una nación que tiene todavía un plan profético de Dios por cumplirse en los últimos tiempos, son y forman parte de la herencia reformada que está en la historia de la iglesia reformada hasta hoy día. Y no solo los que están muertos, sino los que están vivos. Entonces, lo que pasa es que hoy día hay un ruido enorme contra todo esto, pero si te pones a estudiar paso a paso toda la historia, sí vas a encontrar, por supuesto, personas, teólogos que no creen esto, pero vas a encontrar que hay muchos que sí lo creen también, por lo tanto, hay espacio para ambas. Por eso ninguno de los dos lados debería tomar, y termino con esto, Jonathan, para darte el micrófono, ninguno de los dos lados de las dos posturas, amil o premil, o a favor de Israel como en el plan profético, o no a favor de Israel en el plan profético, ninguno de estos dos lados debería tomar una postura dogmática, porque la historia reformada y las confesiones, incluso en este caso la confesión de Westminster, por supuesto, nos muestra que esto está presente en la historia de la teología reformada, de cómo los hermanos que fueron forjando esta teología histórica, cómo ellos fueron forjando todo esto, entendían de las escrituras lo que te acabo de mencionar con respecto a Israel. Ok, entonces, en resumen, para darle paso, creo que nos va a alcanzar el tiempo para darle paso a las personas que hagan preguntas. Ya hay un par de preguntas buenas ahí, pueden dejarlas en el chat. Entonces, nos acabas de decir que los premilenialistas históricos y los amilenialistas no son uniformes en su pensamiento acerca de la postura de Israel. Ok, estamos claros ahí. A ver, pero ahí hay que hacer una aclaración. El amilenial, si la proporción es mucho mayor, no a favor de Israel, dentro del amilenialismo. Perfecto. Y en el premilenialismo histórico, la proporción a favor de Israel sería mayor. Pero no es completamente uniforme. El postmilenialismo es mayor. El postmilenial ve la restauración de Israel como algo concreto. El postmilenialismo, me faltó decirlo eso delante, pero no, el postmilenialismo estamos casi así atados, amarrados en unidad en ese punto con nuestros hermanos postmileniales. Ellos ven la restauración de Israel, absolutamente. Perfecto. Y la defienden muchísimo. Por ejemplo, entonces, a la pregunta que yo hice, mis queridos hermanos, ¿cómo se ve Israel? Es básicamente esto. Según tu postura escatológica y tu énfasis también, porque puedes pertenecer a cualquiera, exceptuando quizás la postmilenia, van a ver Israel como una especie de reloj profético, ¿puedo decir, Walter? O una pista. Alguien, ¿Sí? Alguien me escribió hoy día, me hizo esa pregunta, Jonathan, y me dijo, ¿Israel es el reloj profético o no es el reloj profético? Y yo le respondí de la siguiente manera. Le dije, mira, cuando tú tomas una verdad o algo que es cierto, o cuando un grupo de personas toma algo que es cierto y lo exagera, lo exacerba, lo idolatra, lo vuelve algo ya más como una charlatanería, ese principio que tomaron se transforma en algo que finalmente es ridiculizado. Con la expresión o la idea que está detrás de la expresión Israel es el reloj profético de Dios, lamentablemente un sector de la iglesia tomó esa frase de una manera hiper sensacionalista, hiper morbosa prácticamente en el sentido de buscar lo secreto y de conocer lo oculto, y le dio un sentido tan de película de Hollywood, de ciencia ficción, que hizo que el resto de la iglesia vea la expresión el Israel es el reloj profético de Dios como algo ridículo. Por eso yo no uso la frase, porque yo entiendo esa sensación. Yo entiendo que ante toda esta exageración y fanatismo que algunos hermanos lamentablemente han hecho con Israel, ante todo eso, la expresión Israel, el reloj profético de Dios, pierde su fuerza y está ridiculizada. Pero hay un principio detrás, y que lo vimos recién en todo esto que está escrito dentro de las confesiones reformadas. Israel juega un rol importante en la consumación de la venida del reino de Dios en la segunda venida de Cristo. Es decir, Dios tiene que hacer algo con Israel para quienes estamos en este sector de la iglesia que vemos esto en las Escrituras. Excelente. Muy bien, yo creo que se respondió la pregunta, se dio un panorama, evidentemente hay que seguir explorando.
Yo también quiero compartir mi opinión. No sé si yo la di la semana pasada o fue en un grupo, no recuerdo muy bien, pero yo también como Walters tengo con mucha precaución, también soy premilenialista histórico. Se lo dije a Walter la primera vez que hablamos, yo veo una tribulación, yo veo la iglesia pasando dificultades y gloria a Dios. Yo pensé que ya no eras, yo pensé que ya no eras, me acabas de alegrar al escucharte, Sí, de verdad. solo que tú sabes que yo estoy en un seminario reformado, entonces allá son amilenialistas. Pero yo lo que creo que mi convicción es con el texto sagrado. No quiero decir que la gente, ellos no sean convencidos por el texto sagrado, por supuesto que no. Las grandes herramientas hermenéuticas que tenemos son de grandes teólogos reformados. Pero cuando voy al texto, uno, en oración, y voy con mi exégesis, miro un poquito el griego, con lo poquito que sé, leo a unos autores que me dan mucha confianza. Por ejemplo, yo dependo mucho de Gordon Fee, de Craig Keener, grandes eruditos de esta ala pentecostal y bautistas. Yo veo en el texto a Israel como etnia algo especial. Textos como Romanos 11, textos como el libro de Gálatas, veo también Apocalipsis, veo que hay algo especial con el pueblo de Israel. Ahora, mucha gente se cuestionará ahora por el conflicto, el dato que yo ofrecí el video pasado de que realmente Israel como Estado hoy en día es un Estado muy secular, bastante secular. También vemos que sí, hay cosas que se pueden estar haciendo mal. Yo creo incluso, amigos, miren lo que voy a decir que puede ser problemático para algunos, pero voy a ser valiente en lo que voy a afirmar. Me gusta un concepto que usa R.C. Sproul que se llama concurrencia divina. Este concepto me encanta, porque entre la libre voluntad del hombre, en su limitancia al libre albedrío como un albedrío distorsionado, los malos planes del hombre, las malas actitudes, la condición caída, que todos estamos caídos, ninguno que está aquí en vivo se salva, todos estamos caídos, hacemos teología caídos, por eso vemos tantas diferencias, por eso hay tantas denominaciones, todas esas cosas, incluso el conflicto bélico, las malas decisiones estatales, todas esas cosas el Señor las usa para su gloria, para bien. Y en su divina providencia va a cumplir sus propósitos, tal como dice Job. El hombre no puede frustrar los planes de Dios. Entonces, para que él diga, porque puede que, no sé, puede que Israel mañana, después de este envío, coja y lance una bomba y destruya a todos los palestinos. Incluso, esa mala acción del pueblo estatal de Israel la pudo usar Dios para cumplir su propósito. Esto Wow. es problemático para la gente porque dice, Dios es amor. No, pero espérate, que Dios es Dios. ¿Verdad? Y el Señor también parece ser que la Escritura nos muestra una libertad del hombre, pero todo eso lo usa el Señor para sus planes. Y el plan, según lo que dice el texto, lo que estamos reflexionando es que Dios tiene un remanente especial y va a haber una conversión bastante enfática en el pueblo de Israel étnico. Y eso nos va a mostrar a nosotros también esas señales, como dicen ciertos pasajes, tanto, no me acuerdo en Colosenses y en Apocalipsis, que para los hijos de Dios no nos va a coger por sorpresa la venida de Cristo. Van a haber señales que nosotros vamos a poder estar viendo. Es por eso que yo creo, esta es mi respuesta a mi pregunta que yo hice al principio, ¿por qué una guerra tan pequeñita se han muerto poquitas personas en comparación a otras guerras? ¿Por qué tanto revuelo en el mundo uno y tanto revuelo en el mundo cristiano? Es por esto que estamos reflexionando. Creo que ha sido satisfactoria la reflexión que hemos hecho. Y bueno, ahora le damos espacio a ustedes, amigos, si tienen alguna pregunta, alguna duda para Walters. Yo aquí creo que hay unas preguntitas acá. Aquí hay unas preguntas con un tono fuerte. O sea, que realmente no son preguntas, porque como decía Walter, esto a veces genera un poco de escozor en algunos. Pero estamos abiertos. ¿De teología o del aspecto? A ver, dice. Las dos. Bueno, pero Fede dice, ¿cómo hacer un análisis de escatología marcado en decisiones políticas y muertes de niños y niñas? Eso es una pregunta. Pero déjame comentar eso. Déjame comentar eso. Complemento con el mismo Fede, dice, ¿cómo concilia la afectación de civiles en Gaza frente a un cumplimiento escatológico? Creo que respondí un poco a eso, pero puedes ampliar. Claro. Alguien también el otro día comentó y dijo cómo Israel es el país que apoya a LGTB o algo por el estilo. Alguien hizo un comentario y dijo otras cosas más. El punto es que es por elección, no es por comportamiento, es por llamado, no es por comportamiento. Y la nación de Israel, como cualquier otra nación, el concepto aquí de Estado creo que nos va a ayudar mucho, porque Colombia, en este caso, que es donde está Jonathan, es un Estado. Y ese Estado está
formado por todos los colombianos en este momento, especialmente por la cúpula, ¿cierto?, que gobierna. Pero en 100 años más, si es que todavía estamos acá, no va a estar ninguno de estos personajes ahí, ni siquiera el personaje que está allá al otro lado, Jonathan, y va a seguir siendo Colombia, y va a seguir siendo un Estado. Y hace 100 años atrás, de la misma manera, todos esos personajes, esos individuos desaparecieron, y Colombia sigue ahí. Cuando hablas de Colombia, te refieres a Colombia, y no estás diciendo, mira, las personas que murieron hace 100 años o hace 200 años. Un Estado, una nación, está formada por individuos, pero los individuos van cambiando, los individuos vienen y van, vienen y van. Entonces, cuando la Biblia se refiere a Israel, no se refiere, cuando se refiere en este sentido de restauración y de cumplimiento profético, no está hablando necesariamente en primer lugar de individuos que son los que hacen las cosas malas que estás mencionando, sino que está hablando de la nación, de esa generación que esté al final de la historia de la humanidad. Yo no sé si es este el final, pero la generación que esté al final de la historia, Dios va a provocar un avivamiento en ellos. Y eso va a traer arrepentimiento. Entonces, si en Cristo son perdonados los violadores, los ladrones, los asesinos, la peor calaña que puedas encontrar, si en Cristo son perdonados aquellos, ¿acaso un Israel que se arrepiente no va a ser perdonado? Esto no significa justificar las cosas malas. Significa reconocer que aunque hayamos hecho cosas malas, aunque el pecado abunde, sobreabundó la gracia. ¿Y por qué Dios tiene que ser fiel a la elección con nosotros y no fiel a la elección con la nación de Israel? Y eso es lo que Pablo discute en Romanos 11, cuando él dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, porque dice, por causa del Evangelio, los judíos son enemigos, los llama enemigos de Dios, pero al mismo tiempo son amados por causa de los padres. Y creo que allí está algo importante que Jonathan dejó ver, y Jonathan, yo de verdad, yo nunca doy cumplidos salameros, tratar de que la gente se sienta bien. De verdad que no lo hago jamás, pero quiero reconocer, tú acabas de decir algo muy profundo, Jonathan, a pesar de lo que eso pueda significar para ti, cuando dijiste que aunque Israel, por ejemplo, cometiera una atrocidad grande, tú estás mirando que Dios puede incluso ocupar ese tipo de cosas. ¿Por qué tú piensas así? Porque tú estás mirando al Dios de la Biblia, ese Dios de la Biblia que es soberano, ese Dios que es soberano y que la mentalidad del hombre no lo alcanza a entender, que algunos pueden decir, oh, entonces ¿acaso estás diciendo que Dios es malo? No, Dios no es malo, Dios es justo, es bueno, es misericordioso. Pero si estudias la historia de la Biblia, es precisamente lo que el apóstol Pablo está discutiendo en Romanos capítulo 9, por ejemplo, cuando dice que Jacob y Esaú, antes de que nacieran, ya había escogido, ya había elegido a Jacob. Y dice, antes de que hubieran hecho algo bueno o algo malo, Dios ya lo había escogido. Es más, ¿cómo fue Jacob? ¿Cómo fue Jacob? Fue malísimo. No se merecía. Jacob no se lo merecía. Por eso es que la elección de Dios no va sujeta al comportamiento, porque entonces sería una elección basada en nuestras obras. La elección de Dios tiene que ver con su soberanía, y cuando Dios escoge a Jacob, lo hace por su soberanía, más allá de todas las maldades que hizo Jacob, que fueron bastante malas, mintió, engañó, era un ladrón. Ahora, Dios hizo un trato con él. Él en sus últimos días ya no era el mismo que fue antes. Después de que luchó con Dios, Dios quebró su muslo y quedó cojo para el resto de su vida. Pero antes de ese momento, antes de que él fuera tratado por la mano de Dios, era malísimo, era perverso, y Dios, la elección de Dios todavía seguía sobre él. Y eso es lo que el apóstol Pablo discute y enseña en Romanos 9, 10 y 11 acerca de la elección. Por lo tanto, cuando nos enojamos por ciertas cosas y alguien me dice, ¿cómo mezcla la escatología con una nación? No estoy mezclándolo. No estoy mezclándolo. Yo por eso quise hacer la separación clara en la primera conversación que tuvimos, que tenía que ver con un aspecto más geopolítico. Eso queda fuera de todo lo que hemos estado viendo, porque esto es Biblia, es lo que dicen las Escrituras, es lo que creemos que las Escrituras dicen. Si tú piensas distinto, si eres a lo mejor de la línea reformada y piensas distinto, amén, está bien. Si tú no ves en Israel esto,
Lo único que nosotros pedimos y que yo vengo pidiendo a gritos hace un rato es hermanos amileniales o hermanos reformados que no creen que Israel tiene un rol en el plan profético de Dios al final de los tiempos. Lo único que se les pide es no seas dogmático, no caigas en dogmatismo, porque tu historia, la historia reformada, la herencia reformada, no da lugar al dogmatismo. Siempre se nos ha dicho que las confesiones nos marcan los límites y nos podemos mover dentro de las confesiones. Bueno, las confesiones y los escritos de los teólogos nos han marcado ese límite en los últimos 500 años. Y creer en Israel como alguien que tiene un rol profético todavía para el final de los tiempos está dentro de esa ortodoxia. No está dentro de esa ortodoxia. Es decir, si alguien me juzga a mí, que soy simplemente un personaje que la mayoría no conoce, si alguien me juzga a mí por todo lo que acabo de decir acerca de Israel, estás juzgando también a todos los verdaderos grandes hombres y teólogos que hay en la historia hacia atrás en los últimos 400, 500 años de la historia de la Iglesia Reformada. A mí me sorprendió mucho en una conversación, una discusión que tuve con un líder de un grupo de escatología reformada, muy conocido, muy preparado en esto. Me sorprendió mucho que cuando yo ocupé el argumento y le mostré a él que la misma confesión o el mismo catecismo de Westminster dice esto, él desestimó Westminster. Él dijo, sí, pero es que eso es de los presbiterianos. Yo por primera vez escucho a un reformado hablar de la confesión de Westminster como algo ajeno. No dijo es ajeno, pero la bajó de nivel, cuando en todos lados la confesión de Westminster es puesta en alto junto con otras confesiones, por supuesto. Entonces, a ese nivel vamos a llegar por causa de Israel, de comenzar a abandonar nuestra herencia de la iglesia desde el tiempo de la Reforma hasta hoy día. A eso vamos a llegar solo porque no queremos aceptar la posibilidad de que Israel pueda tener efectivamente un rol profético en el plan de Dios para los últimos tiempos. Yo creo que es un llamado a examinarnos, a pesar nuestros corazones, hasta dónde estamos llegando con esto. Nadie quiere, yo no quiero que tú te convenzas. Si tú no crees como yo creo en cuanto a Israel, hermano, yo no quiero que tú te convenzas. Yo lo único que pido es que puedas mirar tu historia reformada y puedas abandonar el dogmatismo y decirme, Jorge, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo contigo. Y no estoy de acuerdo contigo por este versículo, por este versículo, por este versículo. Pero entiendo que la iglesia en este punto ha tenido dos visiones contradictorias, pero que ambas están dentro de lo que ha sido escrito por los teólogos de nuestra iglesia. Y esa debería, en mi opinión, ser la postura que todos deberíamos tener en esto, en vez de este ataque increíble que se está haciendo contra Israel y contra todo hermano que hable algo a favor de Israel en un momento como este. Excelente. Otra pregunta para aprovecharte, muy rápido. Rojo Solo Escritura pregunta, la promesa del Antiguo Testamento donde se dice bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que no, ¿todavía se aplica para el Israel actual étnico o al espiritual como la iglesia, el pueblo cristiano? ¿Cómo se toma eso? Bueno, muy buena pregunta. Aquí pueden haber dos visiones, el que dice que no se aplica y el que dice que sí se aplica. Yo creo que sí, porque la promesa del bendeciré a quienes te bendijeren no solo terminó con Abraham, con la historia de Abraham, sino que la ves reflejada también en el libro de Números con este falso profeta o este profeta que Balac mandó a llamar Balaam. Él también utiliza, ahí también vemos ese principio acerca de bendecir o maldecir a Israel. Yo creo que lo mínimo que un cristiano debería ser el tener temor de Dios en este tipo de cosas, porque hay gente que abiertamente simplemente no usa la palabra maldecir, pero la manera como habla es muy parecido. Entonces yo tendría un poco de cuidado y un poco de temor en eso. Yo creo que sí aplica hasta el día de hoy. Hay varios otros que probablemente no lo creen. Yo entiendo que sí, no veo que haya terminado aquello. Es más, llega un momento, el apóstol Pablo en un momento lo golpearon, lo estaban llevando ahí los judíos. No recuerdo el capítulo, está en el libro de los Hechos, no recuerdo en este momento el capítulo. Y el apóstol Pablo le faltó el respeto a un judío y le dijo, ¿y tú qué te crees que hablas en nombre de Dios y mira cómo me tratan o algo por el estilo? Y los que estaban ahí, los judíos, que lo tenían apresado, le dijeron, ¿de esa manera te refieres al sumo sacerdote?
¿Y sabes lo que Pablo dice? Dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Porque la Biblia dice que no hablarás palabras contra, así lo dice él, no hablarás contra los líderes de tu pueblo. Probablemente está hablando de los ungidos que habla en el Antiguo Testamento. Entonces, si el apóstol Pablo, durante el tiempo del Nuevo Testamento, después de la cruz, después de la resurrección, después de la venida del Espíritu Santo, tuvo temor de Dios por haberle hablado de esa manera a un sumo sacerdote que hasta ese momento estaba, yo digo, hey, ¿por qué no tener un cuidado? ¿Y por qué no dejar la liviandad a un lado y ser, al menos por las dudas, respetuosos y tener temor de Dios en este tipo de cosas? Y lo otro, perdón, y lo otro... Un buen dato, Pablo. Sí, Buen dato. sí, sí, muy buen dato. Buen dato. Lo otro es que yo me doy cuenta, hermanos, yo sé que hay un sector de la iglesia que lamentablemente con los años ha sido bastante sensacionalista en estas cosas, ha dado profecías de que Jesús va a volver y no volvió, ha hecho películas y de ciencia ficción y cosas, yo sé, muy fantásticas. Y yo entiendo que eso ha cegado a muchos, los ha endurecido como refractarios, rechazando todo esto. Pero yo te hago un llamado a esto. Filtra, discierne y quita todo eso afuera, todo lo que es basura, bótalo a la basura. Y luego ponte a pensar en los eventos que sí son históricos y que sí no era posible que sucedieran. Por ejemplo, la sobrevivencia de Israel a lo largo de todos estos siglos. ¿Cómo puede un pueblo sobrevivir de esta manera? Sin tierra, odiado. Fue odiado por todos los imperios, los asirios, los babilonios, los persas. Los persas encontraron un poco de favor y de misericordia, por supuesto. Los griegos, macedonios, seleucidas, romanos, y así toda la historia han sido perseguidos, han sido odiados. El odio que hoy día tú sientes en contra de Israel es un odio que siempre ha estado presente, solamente cambian los actores. Hoy día los actores son las personas que hablan en las redes sociales. Hace 100 años, hace 200 años, 300, 400, los actores eran otros, pero era el mismo mensaje: odiar a los judíos, perseguir a los judíos, destruir a los judíos, eliminar a los judíos. Mira lo que hizo Hitler. ¿Cómo, en qué cabeza cabe que una persona en el pleno siglo XX pueda convencer a todo un ejército y a miles y miles y millones de personas de que hay que matar a los judíos? Entonces, mira toda esa historia y ve que ese pueblo, esa nación, todavía sigue en pie. Todavía sigue en pie. Y no solamente sigue en pie, está en su tierra, en la tierra que Dios les prometió en el Antiguo Testamento. Más allá de que tú creas o no creas que Dios les entregó esa tierra nuevamente, el punto es que esa es la tierra que Dios sí les prometió a ellos y están en esa tierra. Si ellos fueron expulsados, ¿quién es el que expulsa a los judíos de su tierra? Yo sé que esta pregunta es muy fácil y todos los que conocen la Biblia me van a decir, Dios es el que los expulsa. Es Dios el que ya desde el libro de Deuteronomio les dice que si ellos no le obedecen, Él los va a esparcir por la tierra, los va a desarraigar de su tierra y los va a mandar por todos lados. Y es un patrón que se cumple muchas veces en la historia del pueblo de Israel. ¿Quién produjo la destrucción del año 70? ¿Quién fue el que la decretó? No fue el diablo. ¿Quién decretó la destrucción de Jerusalén en el año 70? Fue Dios. Dios decretó la destrucción. ¿Quién decretó que los judíos fueran exiliados, no solo en el año 70, sino que incluso en el 134, 135, en los tiempos del emperador Adriano? ¿Quién está detrás de esas decisiones? ¿Quién decretó ese juicio sobre la casa y el pueblo de Israel? Fue Dios. Fue Dios el que los sacó de esa tierra y los expulsó a todo el mundo en su disciplina. ¿Puede alguien quebrarle la mano a Dios, que fue el que los sacó de esa tierra? ¿Puede alguien quebrarle la mano a Dios y traer a los judíos de regreso a esa tierra como están hoy día? ¿De verdad podría algún político, podría la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, podría Balfour, podría Rothschild, podría todas esas historias súper fantásticas que se cuentan de los políticos que se reúnen y que quieren dominar el mundo? Hey, ¿podría algún ser humano, alguna organización política de este mundo quebrarle la mano a Dios,
que decretó un castigo y un juicio sobre Israel en el año 70 y en el año 134, ¿de verdad podría alguien quebrarle la mano? Entonces, frente a todos estos hechos, creo que lo más recomendable sería al menos guardar silencio y decir, wow, ok, no me atrevo a decir nada porque esto se ve algo profundo que no alcanzamos a entender. Creo que esa debería ser la actitud de muchos de nosotros, en lugar de groseramente hablar y hablar y hablar de las cosas que se hablan en las redes sociales. Yo te llamo, si tú me estás escuchando, yo te llamo, tú ya sabes, te diste cuenta, yo no soy dispensacional, soy muy cuidadoso en las evidencias, en lo que digo, y desde esa postura, desde esa posición, yo te hago un llamado a tener temor de Dios en este tipo de cosas. Ten temor de Dios. Porque sí, a lo mejor todas estas cosas de Israel hasta el día de hoy han sido coincidencia. ¿Ok? Puede que hayan sido coincidencia. No lo creo, pero supongamos que sí. Pero quizás no. Y si no fueron coincidencias, las cosas que tú emites, las cosas que tú dices con tu boca o escribes con tus dedos, son cosas de las que vas a tener que dar cuentas delante de Dios. Termino con las palabras de Jesús, que dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Excelente, brother. Sobrio, serio, muy buena argumentación. Una preguntita para cerrar, con esto cerramos, porque no quiero que ya vamos a cumplir 2 horas de este en vivo, creo que vamos a echar algunas partecitas para que quede lo más resumido posible. Jorge Luis dice... Sí, yo te recomiendo córtale la parte que habla de la primera parte que hablamos de geopolítica. Eso no tiene, en este video lo importante es enfocarnos en la palabra de Dios, más allá de la geopolítica. Jorge Luis dice, Walter, y saludos. ¿Qué sigue, Walter? Dice escatológicamente qué sigue en este conflicto? ¿Qué sigue para Israel? Saludos de Venezuela. Cerramos con esto. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es lo siguiente: una iglesia que tiene que caminar en discernimiento, una iglesia que tiene que caminar estando alerta, una iglesia que se tiene que cuidar de no caer en excesos, en extremos sensacionalistas, tiene que cuidarse, mirar su propia historia hacia atrás de cuántas veces nuestros líderes y nosotros mismos hemos dicho, como iglesia, hemos dicho, ahora viene el fin, ahora va a pasar esto, ahora... Tener cuidado con ese tipo de afirmaciones, caminar con sabiduría. Recuerda que, ¿cuál es la manera de tener sabiduría? Tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces, con temor al Señor, caminar y tener cuidado, caminar alertas, preparados por todo lo que pueda venir. ¿Esto podría desencadenar algo global? Perfectamente podría desencadenar algo global. Puede que no lo sabemos, y debemos mantenernos siempre en esa postura. Creo que por eso Jesús dijo que del día y la hora nadie sabe, porque si Él hubiera dicho cuál es el día y cuál es la hora, andaríamos todos jactándonos de lo que sabemos y diciendo cuándo sucede tal o cual cosa. Creo que el llamado a la iglesia es a caminar con cuidado en este tipo de cosas, a no desechar, pero a no volvernos tampoco exagerados o sensacionalistas con todo esto. Vivimos en tiempos críticos, vivimos en tiempos difíciles. Israel es un lugar que yo sí creo que debemos estar mirando cómo se va desarrollando todo, pero siempre debemos tratar de mantenernos en este equilibrio espiritual, rogando al Señor que nos dé discernimiento para caminar de la manera más sana posible como iglesia, sin engañar o sin distorsionar cosas para las generaciones que vienen después de nosotros, si es que vienen generaciones después de nosotros. Sí, por ejemplo, ahorita Espíritu dice crea, y con el eclipse de ayer la gente ya piensa que esa era otra señal. Y yo creo que por esto es importante la escatología. Es por eso que la escatología siempre es como que lo último que estudia el teólogo. Y no está mal que sea lo último que estudie el teólogo, pero lo importante es que se estudie y se realice y se tenga al menos una concepción panorámica. Y hermanos, y para cerrar también, porque de pronto Walter, sé que Walter dice, habla de los reformados y de él y eso. Estamos hablando casi de todo el espectro después de la reforma, cuando yo sé que él se refiere a eso, porque entiendo también que los bautistas se arrastran desde el siglo III, IV, ellos mismos hacen como unas distinciones ahí, pero estamos hablando de estas distinciones más que todas semánticas, el tema. Ahora, por último, lo que sí estamos de acuerdo todos es que Jesucristo regresará, Walter. Ya. 1000, que 2000, que 1500, que 7, que 8. Lo que sí todos estamos de acuerdo, amigos, es que
Jesucristo regresará. Y algo importante que el mismo Albert Mohler, del seminario, no me acuerdo del Westminster, del Southern, no me acuerdo bien. Western Baptist Seminary. Sí, él traza la postura de la venida de Cristo escatológica como una doctrina secundaria. Quiere decir que no es solamente un rastreo que lo dijo porque lo dijo Albert Mohler, no, es una revisión histórica de esta postura. Como tú rastrabas desde Justino Mártir, tenemos una datación de que ya habían diferencias sobre esta posición. O sea, esto no tiene que ver con la salvación, tú no eres un hereje porque tienes una postura diferente a la de otro hermano, sino más bien es algo secundario que tienes que tener en cuenta, relevante, que sí te puede ayudar a interpretar de manera diferente ciertos pasajes, pero que en última instancia no te hace no cristiano, poco cristiano, menos espiritual que otro. Al contrario, todos gozamos de la misericordia del Señor por su gracia divina, porque ¿qué es lo que te hace cristiano? Yo siempre le pregunto a mis estudiantes en conferencias, ¿qué es lo que te hace cristiano? Para complementar lo que tú decías. Y realmente cuando tú ves Romanos capítulo 8 dice, el Espíritu Santo de Dios da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Tú haces una buena interpretación, vas a dar cuenta de que lo que te hace cristiano es la soberanía, la soberana gracia de Dios en tu corazón. Tú no eres cristiano por tus méritos, por tu capacidad intelectual, porque existes en la iglesia, porque naciste accidentalmente en un lugar. Tú eres cristiano por la misericordia y soberana elección del Señor. Yeah. Así tú, así como el israelita, así como el judío, así como el árabe, como el musulmán, por la absoluta gracia del Señor. Esto creo que nos puede ayudar a reflexionar un poco mejor. Yes. Mi hermano, gracias por tu tiempo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Miren, yo creo que si le dan aquí arribita de mí, si ustedes dan clic a eso que dice parte 2, ahí se despliega mi nombre y el nombre de Jorge Walter. Lo pueden seguir aquí en Instagram. Walter, te sugiero que revises tu carpeta de mensajes porque a veces aparecen que mensajes ocultos. Entonces, si revisas bien tu carpeta, ahí me imagino que habrán unos buenos mensajes, porque me llegaron un poco. Muy bien, muy bien. Oye, para despedirnos, decir, bueno, mencionaste a Mohler, presidente del Southern Baptist Theological Seminary. Él es premilenial histórico, por cierto, a propósito, y qué bueno que él tenga esa postura de no ser dogmático y de aceptar a quienes no son premileniales históricos y entender que lo que nos une es la segunda venida de Cristo en eso. Y lo otro que me gustaría, que tú lo mencionaste y creo que es súper importante mencionarlo, volver a mencionarlo antes de terminar, es que puede sonar como que estoy en contra de los hermanos reformados. Pido perdón si alguien siente eso en mis palabras, porque de verdad que no lo estoy. Yo amo a mis hermanos reformados, admiro el celo que tienen por las escrituras y muchos son testigos de las personas que me siguen, los pocos que a mí me siguen, muchos son testigos de que cuando alguien me pregunta dónde estudiar teología, cómo estudiar teología, que es una pregunta recurrente, mi respuesta siempre comienza de la misma forma. Empieza estudiando teología reformada. Es lo que siempre le recomiendo a las personas que me escriben. Les digo, comienza por estudiar teología reformada. Creo que es la mejor manera. Es más, en nuestra iglesia, nuestras iglesias aquí en Suiza no son reformadas, son iglesias libres, así se llaman acá en Europa, porque no son parte de la iglesia reformada, es parte del Estado acá. Oficial. Entonces nuestra iglesia es iglesia libre y nuestra iglesia no está acostumbrada a esto, pero yo estoy siempre, acabo de hacer un taller el otro día, por primera vez, que ahí agarré a todos los suizos y les di la confesión de Westminster, la confesión bautista de Londres de 1689, son cosas que ellos ni siquiera conocen, y estoy siempre promoviendo la teología reformada en nuestra propia iglesia, con nuestros propios hermanos. Entonces, yo de verdad tengo un enorme respeto por la iglesia reformada, y de verdad, sinceramente pido perdón si alguien siente que hay algo en contra, y me alegro que hiciste el comentario, Jonathan, porque es verdad, a veces puede percibirse de esa manera, pero no, todo lo contrario, me sumerjo en todo esto reformado, me gusta mucho, y sale a la discusión o a la conversación solamente porque es en ese sector donde hay algunos hermanos que hoy día están intentando como negar algo que es histórico, y es por eso el fervor de estas conversaciones que hemos estado teniendo. Excelente, mi hermano. Muchas gracias. Voy a compartir mis historias ahorita que finalice y en los grupos, el canal de Telegram de Walter, el Facebook de Walter, donde es más activo, y los PDF los voy a compartir por ahí para que estudien, pero también quiero que vean el taller que hizo Walter en mi canal de YouTube. Ahí está todo lo que él explicó, un poquito más amplio, y yo sé que también tienes cursos ahí me parece que en Google, ¿cómo habla de Google? La habla de Google, hay unos cursos
gratis ahí abiertos. Entonces, Walter, muchísimas gracias. Ok. Yo te mando toda mi información para que la pongas porque, para que sea la Vale, precisa, de perfecto. inmediato. Ya, gracias. Chao. Lo voy a subir de una vez a YouTube para que lo puedan compartir. Agradezco porque sufrí una especie de shadow ban esta semana. Gracias, Walter, que me ayudó. Por ahí me bloquearon las historias, las publicaciones, porque hablar de este tema puede ser para Meta, puede ser un poquito problemático. Entonces, gracias por compartir, por darle like. Eso me ayuda a que podamos llegar a menos a los que nos siguen. Ni siquiera para llegar a más, sino que a los que nos siguen, que no nos sale la información. Bendiciones. Chao, chao. Chao.